clase pasada habíamos visto generalidades de división de biología celular, ¿cierto? Desde un punto de vista técnico, en el que ustedes deben comprender la función específica de cada uno de los componentes celulares para entender lo que viene en ese periodo, que es un poco más aplicativo. ¿Okay? Y vamos a empezar, como vieron, con un tema bastante bonito, bastante interesante, que es el cáncer. ¿Okay? Los fundamentos teóricos del cáncer se precisan a partir de bases celulares, entender cómo el desarrollo del cáncer se genera por dos procesos simultáneos, ¿no? El primer proceso es la proliferación excesiva de células, producto de que el sistema de control del ciclo celular está desregulado. ¿Sí? Por ejemplo, todos los checkpoints no están funcionando de manera adecuada y las interacciones entre sinapsis están llevando de forma adecuada. Y lo siguiente que tienes que entender es que siempre hay un input exterior que induce a que esas células cancerígenas se reproduzcan sin control. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de sistemas de control, pues las células cancerígenas se saltan todos esos sistemas de control. ¿Cómo los saltan? Modificando genéticamente su componente. ¿Okay? Entonces, esa es una primera parte, ¿cierto? Genero tumores a partir de división excesiva. Pero el siguiente sistema para generar tumores es hacer que las células se vuelvan inmortales, ¿no? ¿Y cómo me vuelvo inmortal? ¿Qué tengo que controlar para volverme inmortal? P53. La apoptosis, exactamente. ¿Okay? Entonces, las células cancerígenas hacen cambios genéticos que inducen a que todo el sistema de apoptosis se inactive y entonces efectivamente todas estas células cancerígenas terminan siendo completamente inmortales. ¿Okay? Entonces, imagínense esos dos sistemas, ¿no? Me divido en exceso y no muero. ¿Okay? En consecuencia de esto, entonces, es el desarrollo de cáncer. ¿Okay? Técnicamente, en muchos de libros y bibliografía van a encontrar el término cáncer como un concepto en el que abarca en términos general una gran cantidad de afecciones físicas y genéticas caracterizadas por la proliferación celular no programada e incontrolada. ¿Okay? Parte técnica de cáncer. ¿Okay? Entonces, les había definido que es cáncer. Dentro de esto, ustedes van a encontrar dos tipos de tumores, ¿no? Los tumores que son benignos y los tumores malignos. Ahora bien, cuéntenme, yo voy a ir ahora sí con los, ¿ya? Cuéntenme lo que da, ¿cuál es la diferencia de un tumor benigno y un tumor maligno? ¿Cuándo te refieres a no ataca fuertemente? Vamos a complementar con los compañeros. Complementando lo que dice su compañero. Este es el concepto de cáncer, perdón, de tumor benigno. Entonces, resumiendo lo que dicen sus compañeros, el tumor benigno es un tumor que está localizado, tiene un tamaño por lo general pequeño, no va a crecer, ¿okay? Y no va a salir de la lámina que lo rodea. Eso es el benigno. El canceroso, digamos, no tiene la capacidad de destruir. Exactamente, porque está encapsulado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con el maligno? Pues que el maligno tiene capacidad de invasión, ¿cierto? Y un crecimiento normal. Exactamente, y excesivo, ¿cierto? No hay lámina que lo contenga, se puede crecer e irse a otros lugares, en general, lo que conocemos como metástasis. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Ahora la pregunta es, para hacerlo un cáncer, o perdón, un tumor benigno, ¿puede llegar a generar un tumor maligno? Sí. ¿Y por
¿Qué factores hacen que un cáncer benigno pase a ser cáncer maligno? O sea, por ejemplo, si depende de qué organismo esté ubicado en el cerebro, se puede llegar a ser más complicado de lo que normalmente sería en el órgano. No, lo que pregunto es, ¿en qué momento un cáncer benigno pasa a ser maligno? ¿Qué cambios ocurren? Depende de por ejemplo, en el cáncer de piel, muchas veces con las radiaciones ultravioletas, la mala alimentación y como la cafeína, que también actúa. Ustedes me están dando ejemplos de carcinoma. No, yo les pregunto es exactamente en qué momento un tumor que consideramos benigno ahora pasa a ser maligno. ¿Qué pasó con ese tumor exactamente? El cambia la señalización dentro de la cadena de las células, porque se estaba leyendo que el virus dentro de la célula activa o como que cambia el control y yo pierdo, es como que parte de la señalización de la genética como que cambia como que lo activa. Ya, en parte sí, la epigenética como un rol importante. Sí, vamos por acá. Sí, cuando el tumor benigno comienza a invadirse en los vasos sanguíneos. Cuando el tumor benigno comienza a ser tan invasivo para invadir los vasos sanguíneos y comienza la metástasis. No, el tumor benigno no invade. Está metido en una membrana, de ahí no sale. ¿Qué más? Alteración de genes y también Ok, pero ¿cuándo se activarían oncogenes dentro de un tumor benigno? Que tumores se clasifican según ¿Qué tipo de cosas, célula. eventos, Los tumores se clasifican en tipo de célula. Ahí estamos. Ustedes saben, ok, estrés oxidativo, ¿cierto? inflamación crónica. Inflamación crónica. ¿Perdón? En parte, ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces sí, esas dos cosas que dijeron sus compañeros son fundamentales. Estrés oxidativo, ¿ok? Piensen que están dentro de una lámina, envueltos en una lámina, y la disponibilidad de oxígeno y nutrientes es limitada a menos de que induzcan angiogénesis prolongada, ¿cierto? Los tipos de tumores benignos por lo general no generan este tipo de angiogénesis prolongada. Entonces, el que haya limitado cantidad de oxígeno genera especie ROS. Y especie ROS induce una inestabilidad genómica. Y la inestabilidad genómica hace que sus células vayan generando más y más mutaciones y se acumulen. ¿Okay? Y en algún momento va a ocurrir lo que dice aquí antes, ¿cierto? Que se generan procesos inflamatorios localizados, producto de sus cambios genéticos. Se altera el metabolismo de estas células y finalmente se rompe la membrana exactamente por todo el proceso inflamatorio. Y aquí tiene mucho que ver un tipo de moléculas que se llaman citoquinas. ¿Okay? Entonces, las citoquinas se secretan en estos tipos de tumores y gatillan procesos inflamatorios ocasionados por la liberación de especie ROS. ¿Okay? ¿Cómo la liberación de? De especie ROS. Especie ROS. Óxido reductasas. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental de entender, chicos, porque definitivamente cuando ustedes traten o vean a una persona, si van a ser oncólogos, una persona y traten cáncer o tumores benignos, piensen que la probabilidad de que generes un tumor maligno es alta con el paso del tiempo, ¿okay? Y si las condiciones para extirpar ese tumor benigno se dan, ustedes acudan a esa opción, sí o sí. ¿Okay? Entonces, dentro del mundo de los oncólogos, por ahora, muchos de ellos no tocan a los tumores benignos y los dejan ahí por largo tiempo, pero las consecuencias pueden ser nefastas a futuro. ¿Okay? Ahora entiendo, hay tumores benignos que están en zonas sensibles, como por ejemplo el cerebro, ¿cierto? Y entonces ya, si extirpas, puedes llevar a dañar o a causar muchas más lesiones de las que simplemente no son tumor. Y pues con el paso del tiempo hay que esperar qué pasa, pero si es posible, ustedes
eliminar tumores que son benignos. ¿Okay? Por ejemplo, en mujeres es muy común que se generen pólipos por aquí, que son tumores en realidad benignos. Ya, si hay que extirparlos, se los extirpa, porque con un paso de tiempo esto va a crecer, se va a generar procesos inflamatorios y eso va a dañar sí o sí a las células vecinas y a las células que están dentro. Entonces es como lo típico que ustedes van a encontrar dentro de la población. ¿Okay? Los tumores se clasifican según el tipo de células en que se originan. Una cosa es, por ejemplo, hablar de cáncer que se origina en hueso, y otra cosa es hablar de dermis, y la mayoría de tipos de cáncer se generan en esta última fracción o tipo de células. ¿Okay? Y todos los tumores pueden surgir en cualquier tipo de células del cuerpo. ¿Okay? Dentro de eso hay una clasificación, los tipos de cáncer sólidos y los tipos de cáncer que son de líquidos, que afectan a células sanguíneas y a células de nuestro sistema inmune. ¿Okay? Bien, para hablar un poquito de por qué es importante estudiar el cáncer, muy probablemente ustedes tengan un familiar cercano o alguien muy cercano a ustedes que haya desarrollado cáncer o que haya muerto por cáncer. Muy común en nuestra sociedad. A mí yo me meto exámenes porque todas mis tías que yo les mami han tenido cáncer. Entonces, siempre me meto exámenes. Siempre. ¿Ya ven que siempre vamos a tener a alguien cercano? O en algún momento, espero no seamos nosotros. Doctora, estaba chistoso el inicio del capítulo que decía: acerca de uno de entre 5 de nosotros va a morir de cáncer. Sí. Algo así. Por ejemplo, si hay personas en mi familia que tienen cáncer, por ejemplo, a mi mamá ya tiene otra cirugía de útero, como se puede dar en diferentes cargas, igual tiene el riesgo de tener cáncer. Ya les voy contando. Aquí se contan 4 o 5. ¿Son aleatorios? Sí, también. Bien, chicos, entonces, en este sistema es un panorama general de datos de tipos de cáncer y causas de muerte en el mundo. ¿Okay? Y si se fijan en el mundo, la mayoría está de azul, ¿cierto? Porque en realidad el que causa mayor mortalidad en el mundo es el cáncer del pulmón. ¿Okay? El cáncer del pulmón está relacionado con la exposición a carcinógenos, como por ejemplo fumar cigarrillos de nicotina, o un componente muy importante es el hereditario dentro de este tipo de cáncer. ¿Okay? Seguido del cáncer de seno, en mujeres también es un componente hereditario muy importante, el causante de este tipo de muertes. El cáncer de cuello uterino tiene mucha relación con infecciones virales. La próstata también es un tipo de cáncer muy común en los hombres en todo el mundo, y aquí en Sudamérica la incidencia de este tipo de cáncer es muy grande. ¿Okay? El cáncer de estómago y el cáncer de hígado también son importantes aquí en Sudamérica, y aunque no esté aquí en Ecuador, créanme que aquí los casos de cáncer de hígado son cada vez mayores, ¿no? Ya vamos a ver. ¿Cómo? Sí, cáncer de estómago, hígado, ¿okay? Entonces les decía, los datos en Ecuador no son tan claros, ¿okay? Porque los registros, sobre todo de tipos de cáncer como pancreático o de estómago, son tipos de cáncer que se diagnostican muy tarde. ¿Okay? Entonces, los registros pueden estar subestimados. ¿Okay? El cáncer de páncreas y el cáncer de estómago son uno de los cánceres más letales que hay en la población, donde, como les decía, como se diagnostica tan tarde, la supervivencia es mínima. O sea,
cuando hablamos de cáncer de páncreas o de estómago, la probabilidad de supervivencia es entre 1 y máximo 3 años de vida. ¿Okay? También es súper crítico, es igual que el cáncer de estómago, igual que el cáncer gástrico en jóvenes. ¿Okay? Entonces los tipos de cáncer, ya saben que algunos son mucho más agresivos porque progresan rápido y son capaces de invadir y generar metástasis mucho más rápido. ¿Okay? ¿Recuerdan cuando les mostré el cariotipo? ¿Cierto? Nuestra clase del núcleo, el cariotipo de Gila. Recuerdan que Gila proviene de una celular de una mujer que tuvo cáncer, ¿cierto? De cervix. Y el cariotipo era bastante complejo, ¿no? No solamente tenía modificaciones en el ADN, mutaciones, sino que también alteraciones a nivel cromosómico. Entonces tenían translocaciones, deleciones, inserciones en un solo cromosoma y tenían aneuploidías, es decir, cambios en el número de cromosomas, ¿no? Entonces, piensen por qué es tan difícil de tratar el cáncer, ¿cierto? Porque no es una simple mutación, sino son cientos y miles de modificaciones que ocurren en una célula. ¿Okay? Ahora, esas modificaciones no ocurren de un día para otro, ¿cierto? Eso lo entendieron. Para eso, el proceso de carcinogénesis, que empieza así por una mutación, como por ejemplo el tipo de lesiones que tiene tu hermano, ¿cierto? Empieza por unas mutaciones específicas y con el paso del tiempo vamos generando lo que conocemos como selección clonal. Estas células empiezan a ser profesionales en el desarrollo de células cancerígenas, ¿no? Y vamos a ver algunas propiedades que deben cumplirse células cancerígenas para volverse un poco más agresivas, ¿no? Dentro de lo que ustedes leyeron se estudian propiedades clásicas y propiedades que son emergentes, ¿ok? Eso tiene mucho que ver, esa clasificación, con los avances tecnológicos, pero en realidad un tipo de cáncer que es capaz de llegar a metástasis cumple con todos los eventos de propiedades clásicas y de propiedades emergentes, pero les digo, en esa selección clonal las células van perfeccionando, llegando a superar cada uno de esos determinantes. ¿Okay? Por eso, muchos de los tipos de cáncer, que en el caso, por ejemplo, son hereditarios, les toma mucho tiempo para llegar a desarrollar un tumor o desarrollar como tal el cáncer, ¿no? Porque pasa siempre por un proceso de selección clonal hasta que finalmente llega a supervivencia, invasión y metástasis, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto a datos. Estos son los datos estimados de muertes en hombres y en mujeres por diferentes tipos de cáncer. Perdón, esto de acá arriba son nuevos casos de cáncer en el mundo, y ya ven ustedes que el cáncer de próstata es el que mayoritariamente se diagnostica en los hombres. Y si se detecta a tiempo, pues hay formas de poder llevar este tipo de cáncer y darle calidad de vida a estas personas. ¿Okay? Luego está el cáncer de pulmón, ya ven, el cáncer de colon, del recto, melanomas infinitos. En mujeres es muy importante y el más diagnosticado es el cáncer de seno, por eso ya ven ustedes que hay tantas propagandas para que las mujeres tengamos el autodiagnóstico y llevemos un cuidado adecuado de este tipo de cáncer, sobre todo si es que tenemos antecedentes, ¿okay? Porque este tipo de cáncer está relacionado con herencia de unos genes que se llaman BRCA1 o BRCA2, ¿okay? Pero no solo las mujeres tenemos que cuidarnos con ese tipo de herencia, porque los genes BRCA1 y BRCA2 son de todos, hombres y mujeres, están en los dos, ¿okay? En mujeres está relacionado con cáncer de seno, pero en hombre está relacionado a cáncer de pene, a cáncer de testículos, a cáncer de ano, en fin. Entonces toda la parte reproductiva del hombre también se ve comprometida. ¿Okay? ¿Perdón? BRCA1 y BRCA2 son marcadores moleculares que se los utiliza mucho para el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres y de pene y otros más en hombres. ¿Okay? Las muertes, ya saben ustedes, pulmón, próstata, colon, páncreas, son los que mayoritariamente causan muertes en el mundo, en hombres y en mujeres, pulmón, cáncer, colon, páncreas, ovario,
en fin, son los más comunes. ¿Okay? Bien. Esto es lo que partí la clase, ¿cierto? Les decía, en un tejido normal, las células tienen un proceso que se llama homeostasis celular. Hay células que tienen que dividirse sí o sí para reemplazar viejas o dañadas, y hay células que tienen en ese paso morir, ¿no? Es una homeostasis, un equilibrio entre la vida y la muerte. ¿Okay? Cuando hay incremento excesivo de división celular, voy a generar un tumor como tal. O cuando decrece la cantidad de células que entran a apoptosis, porque las células cancerígenas son capaces de controlar cuándo mueren estas células. También voy a generar un tumor. Entonces son dos vías por las que yo puedo desarrollar un tumor, para que no lo olviden. ¿Okay? Una cosa que hacen las células cancerígenas en un principio para poder crecer como tumor es primero eliminar una interacción física con otras células. En el tumor, unas células van a crecer sobre otras, ¿cierto? Sin respetar el espacio, incluso el espacio entre una célula y otra. Eso se conoce como inhibición por contacto, ¿vale? Esto es muy normal en células, por ejemplo, cuando ustedes cultivan líneas celulares en los laboratorios, ustedes pueden ver que las células que no son de líneas cancerígenas, una crece al lado de la otra de forma ordenada. ¿Okay? Pero por ejemplo, alguna vez, ojalá después me metan a mi laboratorio, yo tengo una línea celular cancerígena y cuando lo ven al microscopio se ven bultos creciendo uno encima del otro. ¿Okay? Entonces, ¿qué está rompiendo? Está rompiendo esto que se llama inhibición por contacto. ¿Okay? Entonces, nada, las células crecen en inhibición por contacto. Esa es la dificultad de todas las células cancerígenas, crecer sin control. Bien, chicos, entonces, les decía, para que una célula se considere cancerígena, debe superar cada una de estas propiedades, ¿no? Estas propiedades clásicas fueron en los años 80 principalmente por lo que conocíamos con respecto a ADN, ARN y proteínas. Y ya van a ver que las propiedades emergentes tienen mucho que ver con la nueva tecnología de información genética que conocemos, como por ejemplo la epigenética, ¿vale? Porque es un concepto relativamente nuevo en biología molecular. Entonces, con esta base técnica de biología molecular, una célula cancerígena tiene estas características. Lo primero es la proliferación ilimitada, es decir, control los ciclos celulares, ¿cierto? Lo segundo es la angiogénesis prolongada. ¿Qué era la angiogénesis? ¿Qué era la angiogénesis? Desarrollo de vasos capilares, ¿cierto? De capilares. Ajá. Entonces piensen en que ustedes son un tumor, creciendo, ¿cierto? ¿Cómo llevan nutrientes a todo el tumor? Tiene que haber vascularización, ¿cierto? Porque por ahí se van a transportar nutrientes y oxígeno, que es muy importante para que un tumor empiece a crecer mucho más. Sí, el mismo desarrollo. Cuando veamos stem cells, ¿vale? Vamos a ver cómo estas células normalmente inducen al desarrollo de capilares. ¿Qué hacen las células cancerígenas? Reprograman todas las stem cells para que vayan y recubran todo el tumor. ¿Okay? Lo siguiente es la alteración de la apoptosis. Ya saben ustedes, se altera la apoptosis, no muero, ¿cierto? Lo siguiente que pasa es que hay una elevada expresión de factores de crecimiento y citoquinas. Citoquinas que inducen al inicio de la división celular. ¿Okay? ¿Se acuerdan que la división celular no empieza solita, ¿cierto? Tiene que haber un input extracelular que se diga cuándo. Y si hay demasiado input normal, pues la célula no tiene problemas, ¿cierto? Empezará a input para demasiadas señales extracelulares. ¿Okay? Entonces piensen en esto, ¿no? Piensen que una célula se terminó de dividir ahorita y ya hay señal de división. Entonces no va a respetar el cambio de fase, ¿cierto? Entonces ni siquiera va a crecer y ya esta empezó a dividirse. Y como no tengo control de mi sistema de división, los errores que acumulo división a división van aumentando con el paso del tiempo. Eso se llama inestabilidad genómica. ¿Okay?
Entonces las citoquinas son como mitógenos. Las citoquinas, dentro del mundo de citoquinas, hay una familia de citoquinas, ¿no? Hay familias, dentro de las familias de citoquinas que inducen la división celular, otras procesos inflamatorios, otras están activando, por ejemplo, las células de nuestro sistema inmune. Entonces hay unas citoquinas especializadas para cada una de estas cosas, una familia completa de moléculas. Porque yo recuerdo que donde dejó era el proceso de inflamación sobre la cadena por la cascada de citoquinas, que se compensaba y... Ok, esas son enzimas, citoquinas proinflamatorias. Sí. Proinflamatorias. Hay citoquinas que además de generar procesos inflamatorios, inducen a que, por ejemplo, se activen células dendríticas. Hay diferentes tipos de citoquinas, ¿vale? Las patologías inmunes también, sí, exactamente. En el mundo de las citoquinas hay de colores, gustos y sabores, ¿ok? Pero entienden que son moléculas que tienen diferentes tipos de actividad, ¿no? Cuando hablo de este tipo de actividad, estoy hablando de las citoquinas que inducen a que empiece el ciclo celular. Inestabilidad genómica. Listo, chicos. Lo siguiente es no respuesta a fármacos antiproliferativos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que estas células son capaces de generar resistencia a fármacos. ¿Okay? Y esto es muy común que ocurra en el cáncer. Por eso es que la gente se muere más probando diferentes terapias para quimioterapia que lo que en realidad la calidad de vida es no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo les decía, la mayoría de moléculas que se fabrican para tratar el cáncer tienen como información genética y bioinformática genomas de anglosajones, ¿okay? Y que además esas moléculas son probadas en África, ¿okay? Pero aquí los latinos tenemos unas variaciones genéticas muy diferentes, ¿okay? Y aquí lo que nos llega es o el medicamento que sobra en otros países, ¿cierto? O el medicamento que más abunda y tal vez no tan efectivo. ¿Okay? En este caso, entonces, por ejemplo, hablamos de resistencia a fármacos cuando, por ejemplo, el medicamento X está hecho como blanco proteico para una proteína que es la topoisomerasa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este medicamento normalmente debería entrar aquí e inactivar esa proteína, ¿cierto? Pero ya saben ustedes que por la inestabilidad genómica, las células cancerígenas lo que van a hacer es generar tantas mutaciones y en esa selección clonal dejar a células cancerígenas que sean más prometedoras para lograr cumplir con todas estas propiedades. Entonces, por ejemplo, como nosotros, nuestra variabilidad genética es diferente a la de los anglosajones. Entonces, es posible, por ejemplo, que esta proteína no tenga esta estructura, sino que tenga esta estructura. ¿Qué va a pasar con ese medicamento? No va a poder actuar, ¿cierto? Entonces generamos resistencia a un fármaco. ¿Okay? ¿Cuánto hemos perdido? 6 meses probando a ver si este fármaco funciona, con consecuencias dramáticas, porque la quimioterapia implica que sus pacientes al final tengan efectos secundarios severos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el medicamento que ustedes están ocupando no es blanco específico para células cancerígenas, sino para células sanas y cancerígenas. Y por eso es que muchos de los medicamentos, por ejemplo, hacen que la gente pierda rápido cabello, pierda todos los vellos y al final no termina sirviendo para absolutamente nada más que para desgastar a los pacientes y para disminuir su calidad. ¿Okay? Y en esta clase yo siempre les digo, chicos, ustedes están en una era que está cambiando brutalmente la forma en cómo se hace medicina, ¿ok? Ustedes tienen que saber que deben tener bases moleculares sólidas para atender a pacientes en el futuro, sobre todo ahora que están en una era de desarrollo de la inteligencia artificial, donde la mayoría, no en todos, pero sí, si se van a otros países, ¿vale? Las historias clínicas están digitalizadas, van a tener el genoma completo de su paciente y a partir de esas dos informaciones ustedes tienen que tomar decisiones. Pero si ustedes no entienden cómo funciona la parte celular molecular de una enfermedad, jamás van a poder darle un medicamento adecuado. ¿Okay? Por eso su meta tiene que ser que tienen que salir de esta carrera
sabiendo bases genéticas, sí o sí, chicos, ¿vale? Porque eso es lo que se van a enfrentar. Entonces, al final, muchos de ustedes van a terminar siendo los típicos médicos de receta a mano y toda la cosa, ¿vale? Que no está mal. Pero ¿cómo se ven ustedes? Eso es importante, ¿cierto? ¿Ustedes se ven recetando a mano? ¿O se ven recetando cosas que realmente vayan a mejorar la calidad de vida de la gente? Entonces, ustedes van a encontrar, ya les digo, el cáncer es uno de los enfermedades más abundantes y seguro van a tener que afrontarse por ese panorama. ¿Qué van a hacer? ¿Van a empezar a probar un fármaco, otro? No, pues tienen que desarrollar ustedes herramientas para lograr dar mejor calidad de vida a estos pacientes. ¿Ok? Y la única forma, les digo, es irse por esta área de la genética. En Ecuador no hay información sobre los componentes genéticos de la población. Es muy triste, pero no hay. ¿Ok? Porque no hay un compromiso ni político, ni académico, ni nada, ¿no? Porque aparte en el país la investigación es muy limitada. Aquí en la universidad, por ejemplo, nosotros investigamos con recursos propios de la universidad, los gobiernos no te dan absolutamente nada, ni el saludo. Es más, te ponen trabas para investigar, chicos, muy triste, muchas trabas, ¿no? Entonces, entre más papeleo sea, mejor, ¿no? Y como uno se dedica a la investigación, no al papeleo, se confunde entre cosas, y se vuelve una maraña, y al final los investigadores dejan abandonando las buenas ideas y terminan diluyéndose, ¿no? Y luego es que los gobiernos no son serios en sus propuestas de investigación. Se supone que en el país los científicos deberían tener un presupuesto del PIB que se hace, que es como del 7%, pero en tiempo real casi que no llega ni al 0,1% de lo que se da. ¿Okay? ¿Qué pasa con esa plata? Nunca lo sabremos. ¿Okay? Pero si en algún momento ustedes llegan a ser presidentes, ministros, cualquier cosa, ustedes tienen que empezar a comunicar eso, porque si no, vamos a seguir sufriendo problemas. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes, y yo siempre digo, si ustedes como ecuatorianos no le ponen atención a esto, nadie les va a poner atención. Los gringos no van a venir aquí a decir, ¿qué son sus variaciones genéticas? ¿No? Porque no les importa, porque al final los fármacos se hacen para ellos y se acabó. Los europeos tampoco les importan los ecuatorianos. La única forma es que los mismos ecuatorianos investiguen, conozcan sobre sus características genéticas, se generen medicamentos blancos para nuestra población, ¿ya? Porque ya les digo, nadie viene a investigar para nosotros, absolutamente. Hay cosas que tienen que cambiar en la vida y una de las cosas que siempre les digo son dos. Lo primero es que si alguna vez llegan a la parte política o tienen alguna influencia política, tienen que hacer que esas historias clínicas sean implementadas por Dios. Ya no puede ser. Les va a pasar, chicos. Yo tengo un montón de estudiantes pobres que se van a laborar o se van a internado a hacer sus tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué base de datos tienen? Tienen que ir a lápiz y papel, meter todo, escribirlo y después pasarlo a computadoras tan viejas que se demoran una vida poniendo un pedacito de su reporte clínico, ¿vale? Tiene que estar todo digital, ¿okay? Y toda la historia de vida de la gente, si come, cuántas veces se baña al día, si se cepilla, no se cepilla, si vive bien, vive divorciado, todas esas cosas, aunque no lo crean, influyen mucho en la calidad de vida de las personas. Entonces, una cosa son digitalizar las historias clínicas y lo siguiente es genotipificar a su población. Si tienen esas dos cosas, en un país que tuviese esas dos cosas, les aseguro que ahora con la inteligencia artificial se podría hacer match y hay programas que te pueden decir, ok, a partir de sus características genotípicas, el mejor medicamento es este. ¿Okay? Entonces, salvas vidas, salvas pacientes, mejoras la calidad de vida de los pacientes y en términos económicos es más barato, si lo piensan, porque ya no tengo que ir a comprarle a los gringos o a los europeos un medicamento que no sirve, ¿cierto? Sino que realmente voy a que definitivamente va a funcionar. En términos económicos, va muy bien, ¿ya ven? Si van a ser alguna vez ministros de salud o presidentes, acuérdense. Esto es fundamental en las naciones. ¿Okay? Yo les digo esto porque esto es lo que están haciendo en Europa.
En Latinoamérica, quien lo está haciendo y con bajos recursos, aunque no lo crean, es Argentina. ¿Okay? Está genotificando un montón a la población. ¿Okay? Tengo algunos colaboradores argentinos que ya van más o menos por los 10.000 genomas secuenciados de toda Argentina, que quieren llegar a los 100.000 para poder tener como un panorama general de la población. Pero en Ecuador no tenemos ni uno. ¡Ni uno! ¿Ok? Entonces, nada, sigamos. Bien, bueno, eso es propiedades clásicas. ¿Ok? Cuando estas células exploran estas propiedades clásicas, esto tiene una base teórica, ADN, ARN, proteínas, ¿cierto? Pero las propiedades emergentes surgen a partir de nuevos conocimientos, como por ejemplo la epigenomia. Es decir, a partir de modificaciones estructurales en eurocromatina, yo puedo generar o desarrollar cáncer. Por ejemplo, lo que les decía, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si yo fumo vaping? Que esto ya está completamente comprobado, chicos. Ustedes fuman vaping, generan marcación epigenética, y la marcación epigenética lo que va a hacer es silenciar ciertos genes, ¿cierto? Que ustedes todavía no lo ven porque son jóvenes, ¿cierto? ¿Qué consecuencias pueden acarrear? Que a los 60 años vayan a desarrollar algún tipo de cáncer, o que su tercera generación realmente sea la que sí o sí o tenga las consecuencias de vaping. ¿Okay? Cuando hablamos de microRNAs, por ejemplo, yo les había enseñado que hay diferentes tipos de RNA, ¿cierto? Ribosomal, de transferencia y mensajero. Eso es lo básico que tienen que saber. ¿Y la marihuana es una marca? ¿Estás interesado en comprar? No, sabes que yo he leído bastante. ¿Y la propiedad inflamatoria de eso? No, o sea, no hay depende de eso. Ahora, dentro del mundo de la marihuana ahora moderna hay combinaciones, ¿no? Las combinaciones son brutales, pero si es la parte, digamos, más pachamámica y más, ¿cómo te digo? No tan modificada, no causa efectos. Hasta ahora no hay información que diga que causan modificaciones. Pero sí, por ejemplo, O sea, si las fumas, Pero actualmente también hay, No, ambas. hay pens, por así decirlo, que son de marihuana, como pens, de claro, la marihuana no hace nada. El problema es todos los componentes que tiene el porque el momento de prueba es que no la es, o sea, no, dentro de las sustancias químicas que suelta hay unas que tienen mayor afinidad por ciertas proteínas, por ejemplo. Entonces esas son las diferencias. La molécula cómo se modificó para que llegue, por ejemplo, al receptor específico y se ancle de manera adecuada y, por ejemplo, no salga del sitio, sino que esté por mayor tiempo. ¿Se acuerdan de la inhibición competitiva o no competitiva? Pues, en algunos casos esas moléculas entran al receptor y están mucho tiempo, por eso el efecto dura más, y luego salen y no es reversible, ¿ves? Pero el exceso puede hacer que la molécula se quede más tiempo de lo general. Entonces las modificaciones son en qué moléculas cómo se han transferido. Listo, chicos, entonces eso es en cuanto a la epigenética, ¿ok? Desde la epigenética sí que fue un rol importante en el desarrollo del cáncer. Piensen en que si la marcación epigenética ocurre en genes supresores de tumores, las consecuencias son dramáticas. ¿Okay? Les decía, habíamos estudiado diferentes tipos de RNA mensajeros, pero en el mundo de los RNA hay cientos, chicos, ¿ok? Entonces, dentro de, cuando vayan a ver molecular, van a ver con el doctor Fernández o con quien sea que se vayan, ¿verdad? Un montón de tipos de microRNAs. Estos que yo les hablo están asociados a procesos
procesos de regulación traduccional. ¿Okay? Como lo hace es un ARN mensajero que supongamos sintetiza la P53, ¿ya? Entonces resulta que esos microRNA lo que van a hacer es pegarse porque son ARN pequeñitos, por eso se llaman micro, ¿ok? Si este es ARN mensajero, el microRNA es solo de unas 20 a 30 pares de bases. Si se complementa a su RNA mensajero, entonces su unidad mayor y menor jamás se van a anular y la proteína, a pesar de que el ARN mensajero esté listo para traducir, nunca se va a traducir, por lo tanto nunca voy a producir proteína. ¿Ok? Entonces los ARN mensajeros también son, pero los ARN pequeños son también responsables del desarrollo de cáncer. Y eso es bien difícil de detectar. ¿Por qué? Porque son tan pequeños, son muy difíciles de estudiar, son muy difíciles de determinar si están presentes o no. Y son millones y millones de microRNAs que están en una célula. Así que es muy complicado. Ese es el tema. ¿Cuál? No, es traducción. ¿Vos traducción? Sí, pero ¿qué cosa? No, que no me acuerdo si era Ya, traducción, es traducción. ¿Ok? Entonces, esto juega un rol importante en los microRNAs. Y lo último, es lo que siempre les he mencionado en esta clase de celular, ¿cierto? Que ahora entendemos que una proteína es funcional siempre que se pliegue de una forma correcta, ¿cierto? Porque un plegamiento incorrecto también puede desarrollar el desarrollo de cáncer. Perdón, puede inducir al desarrollo de cáncer. Los microRNAs son RNAs pequeños que se anclan o se unen a un RNA mensajero, ¿vale? Y si ese RNA mensajero no es leído, pues no produce proteína, ¿cierto? Y al no producir proteína, imagínate si fuera P53. Entonces, dentro de las propiedades emergentes, las células cancerígenas tienen que entonces llegar a evitar la destrucción del sistema inmune. Es decir, yo tengo que burlar a las células que normalmente detectan a estas células cancerígenas. ¿Y a qué voy? Ustedes normalmente, chicos, están produciendo células cancerígenas, ¿ok? Pero su sistema inmunológico es tan eficiente que es capaz de eliminarlas. Quien elimina principalmente esas células son células del sistema inmune innato, que son las células natural killer, ¿ok? ¿Cómo lo hacen? Pues resulta que las células cancerígenas en todo ese juego de selección clonal, lo primero que hacen es remodelar la membrana celular, ¿ok? Entonces cambian la estructura membranosa y, por ejemplo, algo muy típico que utilizamos nosotros para detectar que se trata de una célula cancerígena es cuando estas células generan que hacen que las chaperonas, que normalmente están en el citosol, salgan a la membrana, lo cual es muy extraño, ¿cierto? Entonces, estas células son capaces de detectar esos cambios de membrana y eliminarlos. ¿Okay? Si no, ya les digo a ustedes cuál es el tumor atacante, pero no lo son, porque si sus células del sistema inmune innato son capaces de detectarlo a tiempo. ¿Okay? Pero bueno, si se trata de cáncer y quiero perfeccionar, lo que tengo que hacer es hacer que las natural killer no me detecten. Entonces, tengo estrategias para, por ejemplo, evitar que se dañe la membrana celular y no me detecte. O lo que puedo hacer es secretar citoquinas y esas citoquinas interrumpen la actividad de las natural killers. ¿Okay? Son muchas estrategias que tienen las células cancerígenas para poder moldar. Lo siguiente es la inflamación. ¿Okay? Recuerden que los procesos inflamatorios generan una tormenta de citoquinas, que esa tormenta de citoquinas hace que su ADN, ahora vamos con la siguiente, tenga inestabilidad, es decir, que tolere más mutaciones, ¿okay? Y que las acumule, ¿okay? Y lo siguiente es la desregulación de la energía celular, que ella controla cuándo, cómo y cuándo se genera energía en todo el tumor, ¿okay? Entonces piensen que el tumor no es que hay un tipo de célula y todas son igualitas. No, el tumor es estructurado, chicos. ¿Ok? Les voy a enviar un paper en el que van a ver cómo partir de una stem cell, una célula que es una célula normal que ustedes tienen en su cuerpo, cómo puede convertirse en célula cancerígena y cómo alrededor de ella puede manipular el microambiente y hacer que se generen
jerarquías celulares alrededor de capas de diferentes sistemas. Cada uno de ellos, por ejemplo, cumple roles importantes. Por ejemplo, los de afuera son de protección para evitar que el sistema inmune los detecte, ¿cierto? Los de dentro son de capacidad metabólica alta y los de aquí adentro sirven para que si se mueren las demás, pues yo otra vez me vuelva a vivir. ¿Ok? Entonces es como un sistema social, digámoslo, dentro de un contexto. ¿Ok? Son las madres. Pero, ¿cómo afectaría? Imagino que la bloquea y se le ¿Listo, chicos? Entonces, esto en cuanto a propiedades emergentes. Con esto entiendan que una célula cancerígena necesita pasar todos estos procesos, todos estos requisitos para llegar a generar invasión y metástasis. ¿Ok? Dentro de los tres tipos de cáncer que hay, está el adenocarcinoma, que se genera en tejido glandular, los carcinomas que se generan en células epiteliales, y son los que mayoritariamente se diagnostican en la población. Están los sarcomas, que son raros, pero que, por ejemplo, forman parte de cáncer que se origina en el tejido conectivo, en un músculo y en hueso. Estos son cáncer de tipo sólido. ¿Okay? Luego están los cáncer de tipo líquido, que les llamamos. Y están las leucemias y los linfomas. Dentro de este grupo hay diferentes tipos, ¿no? Dependiendo de dónde haya ocurrido la mutación, y el efecto va a ser más o menos severo. Las leucemias son por defectos en células sanguíneas y los linfomas son por defectos en células del sistema inmunológico, como las células T o las células T. ¿Okay? Y luego están los papilomas y los pólipos, pero estos ya son tumores de tipo benigno. ¿Okay? Entonces, en la vía de carcinogénesis, ya saben ustedes, lo primero es entender que esto se genera producto de unas mutaciones específicas y que esas mutaciones específicas inducen a que se genere lo que conocemos como selección clonal, dice cloral, pero es clonal. ¿Okay? Se me fue una R. ¿Okay? Y es porque, ya saben, las células están empezando a perfeccionar todas sus propiedades que les guste. Hasta que finalmente ellas logran dar estrategias de supervivencia, luego invasión, y la invasión es cuando una célula rompe la membrana basal y es capaz de viajar por nuestro sistema vascular hasta otro lugar. ¿Okay? Eso es invasión. Y llamamos metástasis cuando esa célula además coloniza otros órganos y es capaz de dividirse en ese lugar. ¿Okay? Eso es metástasis. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta es, pero ¿quién me causa cáncer, cierto? Bueno, en el mundo hay varias cosas. Lo primero es herencia. ¿Okay? Por ejemplo, muchos de los tipos de cáncer están asociados a herencia, principalmente los cánceres que empiezan con mutaciones en genes supresores de tumores, que son la mayoría de los tipos de cáncer heredados. Pero también hay algunos carcinógenos que pueden inducir al desarrollo de cáncer, como por ejemplo carcinógenos de tipo físico, químico o incluso microorganismos pueden causar cáncer. ¿Okay? Entonces, el ejemplo de esto es el cigarrillo. ¿Okay? El cigarrillo de nicotina, el Marlboro, ¿okay? Miren, el cigarrillo nosotros en ciencias lo hemos estudiado muchos años.
qué sé yo, 50, 70 años de edad. Y hasta ahora estamos todavía entendiendo qué es lo que causa cáncer dentro de esta forma de fumar, ¿ya? Ahora ya tenemos bien que más o menos el cáncer, los cigarrillos tienen aprox 4.000 sustancias químicas. Dentro de estas son 250 nocivas para la salud y dentro de estos 50 son carcinógenos, ¿okay? Pero el más peligroso es el alquitrán, que el alquitrán es el que desarrolla cáncer. Y les traje dos figuritas de los ratoncitos a los que se les colocó durante 16 días alquitrán y ustedes ven cómo desarrollan células cancerígenas, ¿no? Entonces el alquitrán es bastante agresivo y efectivo para desarrollar células cancerígenas. Entonces por eso es el cuidado del cigarrillo de nicotina, ¿no? Ahora piensen en cuando se lo fuman, ¿cierto? Porque las partículas del alquitrán entran mucho más fácil a las células cuando lo fuman, ¿okay? Y aquí voy, ¿cierto? Yo sé que ustedes fuman vaping o hacen vaping, ¿vale? Esto es muy peligroso. Créanme si no me he leído, si no, unos 100 papers de vaping y está. Miren, les cuento un poco de la historia del vaping, por si no se la sabían. El vaping se creó hace más de 20 años atrás, pero se liberó a la gente como para uso común como en el 2010 aproximadamente, ¿cierto? Exactamente, estaba diseñado para que la gente inteligente que fumara o tenga adicción a la nicotina, pues empezara a bajar la adicción bajando la cantidad de nicotina en el vapor, ¿no? Se terminó en el 2010. Yo conocí a alguien que vapeaba en el 2012, ya estaba bien. ¿Ok? Y entonces no había evidencia de nada más que simplemente que sí, era muy efectivo para reducir la gente que era adicta. Bien, de ahí le perdí el hilo y luego regresé a Europa en el 2016, que en el 2016 ya era una moda así como súper duper. Y ya empecé a leer desde esa época algunos papers de vaping, porque como tiene litio, yo decía, bueno, algo habrá, ¿no? Luego leyendo algunos papers, lo que se está determinando es que, a pesar de que van 10 años de la utilización de vaping, las consecuencias del uso de vaping no se conoce muy bien porque el tiempo ha sido corto. Lo mismo pasa con el cigarrillo, que no se conoce mucho. Es lo mismo que yo les estoy contando, claro. ¿Qué vamos a saber del vaping? 40 años más, 30 años más. Cuando ustedes tengan unos 50 años, por ahí más o menos, sabremos las consecuencias del vaping. Porque al igual que el cigarrillo, ¿okay? Esto genera también marcajes epigenéticos y los marcajes epigenéticos, las consecuencias serán después de 20, 30 años de uso, ¿no? Y luego es que la gente puede hacer vaping, pero no constantemente, entonces cambia la diferencia entre uno y otro tipo de vaping. Bueno, pero en estos 10 años ya se sabe más o menos que la cantidad de sustancias químicas de vaping es 10 veces más, o sea, se pueden encontrar hasta 40.000 químicos, 40.000 dentro del vaping, ¿ok? Dentro del vaping, obviamente, como es tan poco el tiempo que hemos utilizado vaping, desconocemos algunas de las sustancias nocivas, ¿ok? Se van descubriendo con el paso del tiempo, pero no se conocen bien. Y si hablamos de sustancias cancerígenas, pues pasarán años con seguimiento a población. Ustedes fueron al Congreso, ¿cierto? Ustedes vieron que los estudios clínicos requieren de cohorte para ver si el efecto de un medicamento funciona, es a largo plazo siguiendo una población. Entonces, es muy probable que ustedes les estén siguiendo en algún estudio poblacional, que sepan más o menos en algún momento les hayan aplicado encuestas de vaping, luego en 10 años más volverán a aplicar otra, luego en otros 20 años aplicarán otra, y luego sabremos si se murieron o no se murieron por ¿verdad? Y literal, piensen que son como los conejillos de Indias. Pero es una realidad. Pero ya, hasta aquí, chicos, les digo yo, he leído bastante de esto y a mí me gusta mucho la epigenética, y lo que sí se sabe es que el vaping genera marcación epigenética, esto ya seguro. Y hay una relación directa entre la incidencia o el aumento de casos de cáncer de pulmón en personas
cuidado de cuánto va a ver y de quién esté al lado, porque las consecuencias pueden ser incluso mayores de lo que se Piensen que si en 4.000 hay 50 sustancias carcinógenas, en 40.000 son como 500, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo? Por eso yo cuando a veces se sube al ascensor de la vida, de verdad, les digo, yo a las cosas que más me temo ahora es las bases, porque desconozco los efectos, ¿no? Como bonito ver que ahora la gente está usando lápiz solo por moda, entonces es muy recurrente considerarse de la gente que lo rodea, ¿cierto? Como no sé cómo funciona, ¿no? Listo, chicos. Otro de los carcinógenos que son también relacionados con el desarrollo de cáncer, que son físicos, son la exposición a fuentes no ionizantes como el sol, ¿cierto? Dentro de esto, la luz ultravioleta, dentro de esa luz UV, hay una muy peligrosa que es la UVB, y es la que a mediodía llega directamente a nuestro planeta. Por eso es que no se recomienda que ustedes cuando vayan a la playa, pues se echen ahí sin protección durante 2 o 3 horas, ¿cierto? O sea, vayan, procédense después de las 5 de la tarde. No hay sol, están muy que así, ven que ahora las mujeres utilizamos uñas de... ¿qué es eso? Acrílico. Bueno, yo digo que yo metí de vez en cuando las uñas ahí hasta ahí, ¿no? También hay cuando te hace, ¿cómo se llama? La lucecita esa que te da. Eso, es la que te meten una luz. Ajá. Por eso Sí, metes las uñas, es luz ultravioleta, literal. Por eso es que cuando ustedes meten las uñas, ¿les ha pasado que hacen? Sí. Bueno, no, la verdad. Una vez hice un experimento en el colegio sobre la fluorescencia en hielo con ultravioleta y el verde de los ojos. No, soy peligrosísima. ¿Ok? Entonces, chicos, nada, la exposición constante de ese tipo de luz ultravioleta genera melanoma, ¿no? Y eso se ve en nuestros lugares. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a la playa constantemente. O ustedes son algunos de los bastante tranquilos, tengan cuidado. Vean sus lunares, ¿sí? Conózcanlos, sepan dónde están. Según ese gráfico tengo de varios colores. Sí, tengan mucho cuidado. Tienen que evaluar la simetría, si son simétricos o no. Sus lunares deben tener un borde regular, no irregular, ¿ok? No deben cambiar de color, no deben crecer, ¿ok? Que no tienen que prestar bastante atención, sobre todo si ustedes van a la playa. ¿Cuántas veces van a la playa ustedes? Todos los domingos. ¿En serio? Antes iba todos los domingos. Antes yo también iba todos los fines de semana. Hasta que entré a medicina. ¿Qué para mañana? Bitácora. Otro ejemplo de exposición física es la fuente ionizante, como por ejemplo la actividad, ¿cierto? Esto es el desastre, el asesinato, digamos, de Hiroshima y Nagasaki. Y cuando se soltó la bomba, el porcentaje de casos de leucemia aumentó bastante más de lo normal. Entonces, la leucemia fue una de las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki. Doctora, ¿qué tan cierto es que la radiación del microondas pueda ocasionar cáncer? No hay tanta. Hay personas que evitan usar microondas por esa razón.
como parte, o sea, A ver, como por que se ejemplo, expone directamente en ustedes la ya saben, ¿cierto? Si se comen la carne en término medio, Tres cuartos. quemado. Tres cuartos es lo mejor. Oye, Ron. Eso es mucho jugo, casi limpio eso. Es bueno sí, pero en términos de salud es mejor tres cuartos. Tres cuartos ya quemado. Quemado es bien cocido. Bien cocido es casi quemado. Y este es seco. No, bien cocido, digo. Entonces es muy común que cuando ustedes hacen carne se les queme un poquito y ustedes lo comen, ¿cierto? O cuando hacen sanduchitos, se les quema El pantalón también se quema. o el cojolón, ¿ya? Entonces resulta que esos secretan compuestos químicos que se llaman acrilamidas, y la acrilamida sí que es cancerígena. Hasta el quesito cuando está quemadito. ¿Cómo se llama esa sustancia? Catilamidas. Acrilamidas. Pero es la parte más rica. Sí, ¿verdad? Cuando se quema el cocolo, la parte quemada. Sí, ¿quién diría que la más rica es la más cancerígena? Sí. ¿Qué me dices? Sí, yo tengo vistas pasadas. Oye, relajado. Está que graba ahí. Ah, sí. Uy, ¿Qué cosa dice? sí, los índices son pero fue el accidente en Chernobyl, ¿cierto? Para los que vieron HBO. Entendieron que yo creo que se mala suerte, yo que sé, justo ese día o esas semanas hubieron bastantes vientos, y esos vientos llevaron radiación a incluso diferentes países. ¿Okay? Entonces hay una relación entre la incidencia de cáncer de tiroides y cómo estaba el viento en la tierra. Entonces los vientos iban para Rusia y Bielorrusia y efectivamente los casos de cáncer de tiroides aumentaron, mientras que como no había viento para Ucrania, entonces los casos de leucemia, en este caso Tengo hambre. Y tengo clase. a partir de los años mira, ¿saben? A mí hay un evento hablando de leucemia, a mí me preocupa mucho y como ecuatorianos a ustedes deberían preocuparles. Han ido a la costa de esas cementeras, ¿cierto? El polvo y los químicos se liberan en cemento y eso va a un humo, va a generar a toda la población. Yo sé que por cosas políticas no se estudia a la población cercana, pero si en algún momento ustedes llegan a esa población, es muy probable que empiecen a detectar diferentes tipos de cáncer en esa población específica, ¿vale? Entonces, el estar cerca de lugares críticos, que se manipule químicos y se libere al ambiente de forma descontrolada, es muy riesgoso. ¿Okay? Por ejemplo, estos planes de tratamiento de aguas, que sean aguas, las aguas llevan demasiados metales pesados, Ya saben ustedes, entran directamente a las moléculas por división competitiva, entran y hacen desastres. ¿Okay? ¿Qué industrias conocen ustedes? Las industrias
actividad que hacemos los humanos tiene unas consecuencias en la salud. Por eso es que es tan importante hablar sobre epidemiología. Ustedes van a ver un semestre completo de epidemiología y piensen en las consecuencias de la industria en Ecuador, que no se mide, ya les digo, porque las implicancias económicas son más importantes, ¿no? Entre comillas, importantes. ¿Okay? Entonces, nada, chicos, aunque no parezca, la parte ambiental sí juega un rol importantísimo en nuestra salud. ¿Okay? ¿Por qué? Por eso que les digo, por la exposición a diferentes espacios. Vamos a ver si se Ok, vamos con lo siguiente mientras se sucede el Lo siguiente, el siguiente carcinógeno les dije que era también de origen microbiano, ¿cierto? Entonces, los microorganismos que pueden causar cáncer, virus, bacterias y hongos, ¿veis? Es uno de los ejemplos típicos de cáncer, es la presencia de bacterios, ¿sí? Ahora, no porque ustedes sean positivos para el micobacterio, significa que van a desarrollar cáncer gástrico, no funciona así. ¿Okay? Se requieren componentes genéticos precisos, si ustedes como tal estén predispuestos a